El almanaque, qué título. Y posiblemente ese título se lo ha puesto porque nos vamos a introducir en él. Y vamos a ir saliendo a medida que los recuerdos se nos vayan cruzando en la memoria por los distintos años. A veces me he puesto a pensar yo con el almanaque, al mirarlo al almanaque, que es la vida, porque el almanaque es la vida. Que el único que tiene los días contados es el almanaque. Él sabe cuándo nace y cuándo tiene que morir. Nace un 1 de enero, muere un 31 de diciembre indefectiblemente. Y aparece con un 1 colorado, como diciendo peligro. Todo viene después, está detrás. Y a medida que vamos sacando cada una de las hojas o recorriendo cada uno de los días, vamos viviendo cosas distintas. En este almanaque se guardan las horas felices, los momentos gratos, los días de nuestros cumpleaños, los casamientos, también cosas tristes, la pérdida de algún ser querido, o también cosas importantes como los vencimientos. Pero cuando te lo dan, o cuando lo estrena el 1 de enero, es nuevecito. Algunos vienen con paisajes, otros con una figura de un póster, de una actriz. Antes se lo colgaba en la pared a la par del teléfono. Y cuando moría el almanaque, esa figura tan linda, tan bonita, estaba llena de números, de garabatos. Y ese almanaque fue posiblemente quien nos da este motivo de encuentro que tenemos ahora. En él se amontonan, ya te he dicho, años y recuerdos. Y a vos como a mí, te gusta que te cuenten cosas. Yo me acordaba recién, ustedes van a ver imágenes enseguida de algo que pasó en Tucumán en un mes de febrero de 1965. Pero anteriormente hubo algunos accidentes ferroviarios que causaron víctimas. Por ejemplo, en 1955, un 31 de agosto, fue el momento del derrocamiento de Perón, cuando estaban tratando de derrocarlo a Perón, de los talleres de Tafí Viejo, porque de allí venía la gente a Tucumán, los que trabajaban en los talleres. Se hizo una manifestación para apoyar al gobierno de Perón. Entonces la gente de Tafí Viejo, todos los empleados del taller, viajaban en el tren que venía de Tafí Viejo. Muchos venían en el techo. En aquella época subían a los techos, se cebaban arriba de los techos. Al llegar a la calle Rivadavia y la vía del ferrocarril por donde pasaba el trencito de Tafí Viejo, que era el tren obrero que iba todos los días, el cable del trole barrió con la gente que estaba. En esa época pasaba el trole y bus por la calle Rivadavia. Barrió con mucha gente, hubo 6 muertos, hubo como 40 heridos. También de ese mismo tren de Tafí del Viejo hubo otro accidente, no recuerdo bien el año, pero fue
ya después de la década del 60, cuando ya estaban las empresas de ómnibus particulares. El ómnibus 7 fue arrollado ahí en la avenida Juan B. Justo, pasando la Villarruel, la placita que hay ahora allí. Fue arrollado por un tren, también hubo muchos heridos, muchos muertos. Hace muy poco el ómnibus 11, ustedes habrán visto por el barrio 11 de marzo, más o menos, también tuvo un accidente. Pero lo particular de este accidente que yo le estoy contando, que fue el 1 de febrero de 1965, es que acá no hubo ni muertos ni heridos, a pesar de que se imaginaba que podía ser una catástrofe, pero terrible. El tren de Buenos Aires, al llegar a Seville Redondo, Seville Pozo, no Seville Redondo, Seville Pozo se llama. Desde allí en adelante se produce lo que se llama que se alza la locomotora, se alzó la velocidad locomotora. Y fue imposible para el maquinista poder frenarla. Se comunicó a la estación de el Mitre, que cuando se hizo esa estación se llamaba Sunchales, después fue Ferrocarril Central Argentino y últimamente el Mitre, el Ferrocarril Mitre, que es el último eslabón, la estación del Ferrocarril Mitre, de los trenes de trocha ancha. Acá se terminaba el recorrido del tren Central Argentino o el Mitre, ya no seguía más para el norte ni para Salta. Quienes conocen la estación del ferrocarril verán que a la par había una vía de trocha angosta. Ahí se hacía transbordo para la gente que quería ir a Salta, viajaba a Salta, de ahí salía el tren que iba a Salta, al norte. Como les decía, se alza el tren y comienza a tomar velocidad. Era imposible para el maquinista frenarla y entonces se comunica a la gente de la estación del Mitre lo que venía. Era increíble la velocidad que traía ese tren y nadie puede imaginarse cómo posiblemente sea la mano de Dios, como dicen mucho y como lo digo yo, el cruzar el puente del río Salí, que es un puente ahí en donde actualmente y siempre el tren pasó a paso de hombre. Por allí pasó a una velocidad extraordinaria. Y venía tocando silbato, 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 hasta que entró en la estación. Les decía que la estación del ferrocarril Mitre, quien la conocen, los andenes están arriba y entra como si entrara en un canal. Al final de ese canal había un paragolpe de quebracho, pero imposible de que la gente, ¿qué iba a imaginar uno que lo que iba a pasar allí? Y ese paragolpe no pudo frenar la máquina. Arrancó el paragolpe, un kiosco que había en el medio de la estación, a la par entre los dos andenes, había un kiosco de venta de golosinas, cigarrillos. El hombre del kiosco salió, pero corriendo. El guarda se tiró del tren, cuando ya era inevitable el choque con el paragolpe. Y la máquina siguió su curso, hizo como arar toda la tierra, se introdujo dentro de la tierra, rompió todo el cemento, el piso, qué sé yo, la escalera y salió a la calle. Quedó en el medio de la calle frente a la Plaza Alberdi. El milagro también fue la estación, que el techo de la estación quedó apoyado sobre la máquina. Si no se hubiera derrumbado, hubiera sido también terrible. Los pasajeros sufrieron nada más que el susto, el pánico, porque fue terrible, pero gracias a la divina providencia, fue nada más que esto. Esa foto que ustedes vieron y que, como un accidente insólito, porque eso es insólito que lo que ha pasado, esa foto recorrió el mundo, hasta la revista Life en Estados Unidos la publicó. Y esto es lo que yo les decía del almanaque, ¿ve? Meterse en los años, salir a través de ese año y contarles cosas. Yo voy a volver y vamos a seguir metiéndonos en el almanaque.
Y entre las cosas que me dicen los que me escuchan, los que me ven, que cuentan, me hablan sobre esos mitos y leyendas, que no son leyendas, sino son hechos reales, ocurridos en Tucumán, y a los que la gente a través ha hecho un mito de ello. Por ejemplo, hace muchísimos años, el habitante de la tumba 114, ¿qué será el habitante de la tumba 114? Fue en el año 1967. Entre los cañaverales se encontró a una bebita más o menos de 3 años que había sido violada. La policía empezó a buscar al autor del hecho durante casi 4 meses y con perros rastreadores llegaron hasta un lugar donde detuvieron a un señor que se llamaba Cristino Suárez. El hombre, cuando se vio rodeado de la policía, pidió que no lo golpeen, que él sabía quién había muerto a la chiquita. El nombre era Francisco Sisto Ibáñez, oriundo de Monteros. Tenía un prontuario terrible. Cosas como esta, te cuento, lo llevaban esposado a la cárcel de Concepción. Y se escapó. Logró escaparse y con el tiempo le envió la esposa de vuelta a la gente al que él había burlado, a la gente que le mandó la esposa de vuelta, era una esposa norteamericana comprada en Estados Unidos, para que no se la descuenten del sueldo. Se disfrazaba de policía para buscarse a sí mismo. Eso le daba la oportunidad de saber quién lo podía entregar, quiénes eran los que lo entregaban. Un 1 de noviembre del año 67, en unos cañaverales cerca de Acheral, apareció muerto, con un tiro detrás de la oreja izquierda. Decían que había sido un suicidio, pero era imposible porque no era zurdo. No saben cómo pudo haber hecho para pegarse un tiro allí. Lo llevaron y lo enterraron en el cementerio de Montero, en la tumba 114. La gente jugó ese día esas 3 cifras, el 114, y salió a la quiniela, a la lotería, la quiniela, el 114. Desde entonces, todavía en la actualidad, hay gente que va a la tumba 114 a pedirle suerte. El chiquito era un ángel que la madre venía y lo dejaba ahí contra la pared del cementerio. Y bueno, el administrador que estaba en esa época, el administrador le hizo él el monumento que en la actualidad está él ahí. Ya, también se hizo milagroso, Pedrito. Se hizo muy milagroso, más para las criaturas que van a la escuela, que concurren a la escuela, es muy milagroso, porque los chicos le piden que lo haga pasar de grado. Incluso yo soy uno que aprendí a leer gracias a Pedrito allá. Aprendí a leer porque era un poco duro de comer. Bueno, vino mi padre, me trajo al cementerio, hice la promesa, y yo me acuerdo que le regalé un botecito con flores. Le prometí yo, le traje. Y
bueno, cumplió con mi promesa y gracias a Dios hoy estoy, ya aprendí a leer gracias a la coma que me hizo Pedrito. Muy milagroso. Y bueno, también similar a como lo encontraron a Pedrito, lo encuentran también a ellos ahí contra el paredón del cementerio. Lo encuentran envuelto así con diario, que tiene que ser que la madre lo ha dejado así. Bueno, le han hecho el monumento también similar a Pedrito allá. Y los chicos como él lo han hecho milagroso, viendo lo que son mellecitos. Pero poco saben la historia de los hermanitos Lucas, más porque está Pedrito allá a la par. La gente más que nada sabe por Pedrito nomás. Pero hay mucha gente que no sabe la historia de los hermanitos Lucas. Y bueno, también le ponen como en el caso de Pedrito, que el Pedrito le han puesto porque lo han hallado. Y los hermanitos Lucas le han puesto porque una persona que lo encuentra se llamaba Lucas. Entonces al encontrarlo él le ha puesto el nombre de él. Y ha quedado y lo han hecho milagroso y sigue siendo milagroso. Dice que era una señora que tomaba muy mucho. Y bueno, parece que un día, ya cansada de la vida, ya se ha prendido fuego ella, se roció con queroseno y se prendió fuego en la calle. Yo lo que me acuerdo, yo era chico, me contaban que en la zona de los Vázquez, yo viví ahí en la zona esa de los Vázquez, vivido en el cruce, los Vázquez, y me contaron que la señora esta era así, pobrecita, que era una mujer pobre que tomaba mucho, y también la hicieron aquí en el cementerio, la hicieron milagrosa. Y dice que es muy milagrosa para los fumadores. Dice que le hacen muchas promesas a la persona que quiere dejar de fumar. Le hacen promesa y le cumple, dice que le cumple. Era tanto de Pedrito Allá, como Basanfría, como La Brasilera. Eran tres los que más venía la gente, sí. Pero más Basanfría me parece. Otra de esas creencias de la gente que se transforman a través del tiempo en un mito es
el de Bazán Frías. Personas de 35, 40 años, ha ido pasando de generación en generación los comentarios, digamos, no digamos la leyenda, sino sobre los hechos de Bazán Frías. Bazán Frías era un mozo que se transforma en delincuente, eran oriundo de Villalén. En 1916 se casa con Eda Orellano y ese mismo año de 1916 comienzan algunas de sus andanzas delictivas junto con Martín Leiva, quien él decía Cumpa. En 1917 Bazán Frías cae preso por robo de ropa y eso. Y siguen sus andanzas delictivas y en 1921 Martín Leiva mató a un señor de apellido Uraga, Estanislao Uraga. Ya eso fue el acabose, lo detuvieron y estuvo preso. Pero logró escapar en el año 1922. Bazán Frías escapa de la cárcel que estaba. La cárcel estaba en la avenida Sarmiento y 25 de Mayo, frente de la Plaza Urquiza. Allí estaba la cárcel. Él alcanza a escapar con un revólver y las balas que le lleva a su madre, Aurora Frías, y su amante, que ya era la ñata Leiva, hermana de Martín. Con esos elementos, con ese revólver, matan al sargento Pascual Figueroa, al agente Pascual Figueroa y al teniente Saldaño. Bazán Frías escapa, pero Leiva no. Lo detienen ahí en la misma vereda, lo alcanza a detener un subteniente Cueso, creo que se llamaba, el que lo detiene. Pasaron unos meses, en 1923, ya un día de lluvia, un 13 de enero de 1923, en el cementerio del Oeste, en el portón del cementerio del Oeste, que daba a la calle Mendoza, porque antes el cementerio del Oeste tenía una entrada por la calle Mendoza. Allí lo matan. Un tiro también que le pega en la cabeza, que según cuentan, el tiro ese era del revólver del sargento Quintero, a quien le decían el Mudo. Allí, tirado en el barro, queda. Y en ese lugar, la gente fue que transformó ese en el mito, en esa leyenda de Bazán Frías. Allí durante muchos años, no sé actualmente porque hace mucho tiempo que no paso por allí, la gente iba y le encendía velas porque le daban a él atribuciones curativas, como que hacía milagros y curaba a la gente. Y vos pasabas por ahí de noche y veías las velas encendidas junto al paredón del cementerio. Hoy su tumba está llena de placas y de otras cosas, pero ha quedado ese recuerdo de ese Bazán Frías, que según la verdadera historia de Bazán Frías era un delincuente, hoy transformado en un mito. Es muy milagroso, porque hoy vengo yo, a lo mejor estoy enfermo, vengo el día lunes, le hago una promesa, le digo, bueno, Bazán Frías, te voy a traer 2, 3 paquetitos de vela todos los lunes, 10 lunes te lo voy a traer, y yo cumplo, y él también me cumple con la promesa. Así que digamos que en la actualidad Bazán Frías para el cementerio del norte es muy milagroso.